El Politécnico Cianco presenta Las técnicas del campo. Las técnicas del campo. Estas son las técnicas del campo. Estamos en compañía del doctor Manuel Agudelo, un médico veterinario que es docente del Politécnico Cianco, y vamos a hablar de un tema bien interesante, el manejo integral de nuestras mascotas. Vamos a hablar de caninos y de felinos. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a las técnicas del campo. Estamos en este momento con el médico veterinario John Manuel Agudelo, docente del Politécnico Cianco en la técnica auxiliar veterinaria de acá del Politécnico. Don Manuel, muchas gracias por acompañarnos en las técnicas del campo el día de hoy, y vamos a hablar del tema de la clínica veterinaria, básicamente, un tema que ha tomado mucha fuerza más de unos años para acá, pues digamos que en virtud y en razón del crecimiento de las mascotas. Entonces ahí hablamos de un tema muy importante, que es el mercado de la clínica o del consultorio veterinario, que más adelante vamos a ver las diferencias que hay entre una y otra, pero hablemos del mercado en general, cómo está el crecimiento, cómo es el comportamiento, cómo se ha venido viendo. Por supuesto, en los últimos 5 años hemos encontrado un aumento inusitado de la cantidad de mascotas en los hogares, colombianos sobre todo. El último estudio de Fenalco, que fue en el 2015 con respecto a mascotas, nos habla de que por cada 10 hogares hay 6 mascotas, y no solamente una mascota en una sola casa, sino varias mascotas. De ahí la radical importancia de la figura de técnico auxiliar veterinario, dado que el crecimiento ha sido exponencial y obviamente los médicos veterinarios necesitamos de personas capacitadas que logren suplir todas las necesidades que tienen las mascotas en una clínica veterinaria. Estamos hablando de mascotas, me imagino yo que esa cifra se ve marcada básicamente por caninos y felinos. Sí, en principio caninos y felinos, y en algunos casos aves. La gran mayoría son caninos, pero ha cambiado un poquito la forma en la que adquirimos las mascotas, casi siempre son adoptadas, y ha cambiado sustancialmente la cantidad de mascotas por especie. Es decir, ahora muchas parejas jóvenes prefieren como proyecto de vida tener una mascota dado el tiempo que tienen en el día, y normalmente están escogiendo gatos. Los perros todavía se mantienen como las mascotas preferidas en el territorio colombiano, pero nos hemos dado cuenta que los gatos han aumentado en cantidades, y no solamente 1, sino 2, 3 gatos en cada casa, en cada familia. Con respecto a las mascotas en las casas, pues en esta ciudad y sobre todo en el territorio colombiano tenemos un problema, que es que hay mudas con respecto a las mascotas. Entonces hay momentos en los que hay más perros de determinada raza, más gatos de determinada raza, y lo que pasa es que en momentos determinados las familias se cansan de esos animales y salen de las casas. El problema que tenemos actualmente es la cantidad de animales en los albergues, y gracias a este modelo de tener animales en los albergues, lamentablemente, pues muchas familias muy jóvenes que son familias de 1, 2 personas prácticamente, muy jóvenes, están adoptando perros, y no solamente perros y gatos jóvenes, cachorros, sino perros y gatos seniles, por ejemplo. Sí. En Estados Unidos se dice que la nueva tendencia es que parejas jóvenes con altos ingresos en sus casas, lo que están haciendo es, como acto de amor, adoptar perros con dificultades para caminar, con enfermedades de base muy graves, para darles sus últimos días una mejor calidad de vida. Para tener una mascota en las casas hay que tener algunas salvedades importantes. Primero que todo, saber qué espacio tiene esa mascota. Si contamos con un espacio adecuado, pues obviamente un perrito pequeño va a estar perfectamente en un apartamento de 60, 70 metros cuadrados.
Pero tenemos que pensar también en que debemos tener dinero. Y el dinero es importante para la manutención de un perrito o de un gatico, porque obviamente no tienen prepagada, no tienen EPS, y si no hay una medicina preventiva que se antepone sobre la curativa, obviamente cuando lleven a ese paciente, a ese perrito a la clínica, la medicina curativa va a ser mucho más costosa. Tenemos que tener la salvedad de que esos animales tienen que tener esparcimiento, porque si no su comportamiento, la etología de ese paciente va a cambiar completamente y va a empezar a tener comportamientos que no son adecuados ni para el perro, para la salud del perro y mucho menos para los propietarios, porque entonces van a tener problemas de ansiedad por separación y otros tipos de enfermedades comportamentales que en realidad van a hacer mella en la tranquilidad de las personas que conviven con el animal. Entonces, para tomar la decisión de adoptar o de adquirir una mascota es muy necesario tener en cuenta muchos tips que hacen que usted pueda tener una mascota con una excelente calidad de vida y que no sea un problema en el futuro para las familias. Eso me da pie, Manuel, para que hablemos un poquitico del tema de la epidemiología y el tema, por ejemplo, de la alimentación, que son temas, digamos que de base, fundamentales, para poder yo tomar la decisión, no solamente por un acto de amor, sino decir, bueno, es un acto de amor, pero con conocimiento de que voy a tener en mi casa un animal que tiene un temperamento, unas necesidades, una evolución, unas características. Hablemos un poquitico de la epidemiología, un poquitico de la alimentación de cáninos y felinos. Por supuesto, y tocas un tema súper importante. Con respecto a la epidemiología de las enfermedades de caninos y felinos, hay que tener en cuenta que en primera instancia se encuentran los problemas gastrointestinales. Esos problemas gastrointestinales obedecen principalmente a fallas que tenemos nosotros como propietarios con las mascotas cuando, por ejemplo, las sacamos y no tenemos periódicamente una desparasitación. Debemos saber que hay una desparasitación interna y una desparasitación externa, porque los perros y los gatos tienen parásitos que se encuentran en la mucosa gastrointestinal y cuando están muy elevados producen enfermedades y síntomas como vómito y diarrea. Politécnico Cianco, una institución técnica de alta calidad, estudio auxiliar en administración ganadera y producción agropecuaria, mecánica dental, salud oral y veterinaria. 444-5558. Las técnicas del campo. Con respecto a los parásitos cuando llegan a un intestino son parásitos normalmente externos que se adquieren, por ejemplo, cuando toman agua de un lugar que no es adecuado, aguas que no son adecuadas en el piso o el rocío de la mañana cuando van y comen pasto en algún lugar, hay huevos de ciertos parásitos y ellos se los tragan. A lo que te refieres es como a la microbiota, que es en realidad las bacterias que se encuentran dentro del intestino. Correcto. Obviamente, si hay un aumento inusitado de esas bacterias, se presentará entonces una enfermedad en el intestino. Y esa enfermedad del intestino va a ser en la mucosa, que toda la mucosa se desprenda de ese intestino y se produzca una evacuación que no queremos, una evacuación líquida que producirá ulteriormente una deshidratación del paciente, llevando al traste en muchos de los sistemas que ese perro tiene o ese gato tiene, sistema cardiovascular, sistema renal y otros muchos, porque cuando se deshidrata un paciente disminuye la cantidad de electrolitos y esa disminución cambia completamente la fisiología del animal. Eso es un ataque sistémico. Es un ataque sistemático y sistémico. Correcto. Sistemático porque lo hacen, empiezan a crecer los parásitos exponencialmente, y sistémico porque daña el sistema por un momento, el sistema gastrointestinal, pero ese daño del sistema gastrointestinal hará mella en otros sistemas que se encuentran alrededor. Y con respecto a la alimentación, José, súper importante, la alimentación es individual, es para cada paciente. Que un paciente coma una vez al día no significa que otro paciente tenga que comer una vez al día. Dependiendo de las edades del paciente, uno suministra la cantidad y la calidad de alimentación específica. Y
con respecto, por ejemplo, a la cantidad de agua, son más susceptibles a enfermedades de tipo renal los gatos que los perros. Entonces, por eso tenemos que tener una cantidad de agua muy saludable, una cantidad de agua específica y a voluntad para el gato. Lo mismo que el perro, pero en el gato hay que tener mucho más cuidado con respecto a insuficiencias renales. Hay una confusión que se presenta muy frecuentemente, Manuel. Hablamos de clínica veterinaria o consultorio veterinario. Empecemos a hablar un poquitico de las diferencias que yo creo que son fundamentales. Sí, son fundamentales porque en diferentes lugares hay diferentes servicios. En el consultorio veterinario, en área más o menos son 35 metros y solamente podría haber un consultorio veterinario. Las ayudas diagnósticas y especialidades son más poquitas, disminuyen ostensiblemente. Por el contrario, en clínicas y hospitales veterinarios tenemos un auge de, por ejemplo, ayudas diagnósticas que antes no teníamos. En este momento tenemos ecografía, ecocardiografía, rayos X digital, que es muy importante. Tenemos especialidades como etología, que es comportamiento animal. Tenemos oftalmología, tenemos ortopedia, tenemos médicos urgentólogos, tenemos médicos odontólogos. Gracias al auge que se ha presentado en la ciudad y en el país, los médicos veterinarios nos estamos dando la oportunidad académicamente de crecer y esto ha hecho que todos los negocios y los hospitales y clínicas crezcan también. Es una industria muy importante, pero es una industria basada en el bienestar animal, no solamente en el monetario, sino en el bienestar del paciente fundamentalmente. Usted está viendo Las Técnicas del Campo. Si ya descubriste qué quieres estudiar, nosotros te mostramos dónde puedes hacerlo. Técnico laboral por competencias como auxiliar en mecánica dental. Gracias a este programa podrás elaborar cualquier tipo de aparatología, ortodóntica, prótesis o cualquiera que sea la rama de restauración oral. Este oficio se realiza siempre bajo los parámetros establecidos por una relación técnico-científica con el odontólogo y solicitada por este. Politécnico Cianco. Las Técnicas del Campo. Te preguntarás por qué estudiar en Cianco. Además de que contamos con una infraestructura de alta calidad y excelente tecnología, tenemos múltiples valores agregados. Conoce algunos. Competimos con calidad, lo que hace que los costos de las carreras técnicas sean mucho más económicos a los ofrecidos en el mercado. Politécnico Cianco. Las Técnicas del Campo. Te preguntarás por qué estudiar en Cianco. Además de que contamos con una infraestructura de alta calidad y excelente tecnología, tenemos múltiples valores agregados. Conoce algunos. Contamos con horarios de mayor accesibilidad porque ofrecemos diferentes jornadas con una amplia flexibilidad. Becas de honor por alto rendimiento académico. Y uno de nuestros valores agregados más relevantes es que contamos con facilidades de pago. Crédito estudiantil personalizado, fácil, ágil y efectivo, sin fiadores ni codeudores. Politécnico Cianco. Usted está viendo Las Técnicas del Campo. Hola amigos, bienvenidos a Las Técnicas del Campo. Soy Carolina Aristizábal, estudiante de técnico auxiliar veterinario en Cianco. Los queremos invitar a que visiten nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Las Técnicas del Campo. En Twitter, Del Campo TV. Y también pueden ver todos nuestros programas en Cianco Poli. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.lastecnicasdelcampo.com. También pueden comunicarse con nosotros al 444-5558 para mayor información. Continuamos viendo Las Técnicas del Campo. Con respecto a manejo responsable de mascotas, alimentación, importantísima en las mascotas, frecuencias y tipos de alimentación, comportamiento, respeto por el animal, cómo nos podemos comportar con nuestras mascotas para mejorar su calidad de vida, deporte, cómo podemos hacer que nuestras mascotas tengan una actividad física eficiente para que sus niveles de serotonina estén aumentados y sean felices.
Cuarto, cantidades de agua adecuadas para tu mascota, para que no tengamos problemas de insuficiencias renales agudas, problemas renales, deshidratación. Y la importancia de la mascota en la familia como un integrante real de las familias. Ya cambiamos el paradigma con respecto a los animales y ahora son parte integral de las familias de todo el país. Muy bien, Manuel, hasta la primera parte del programa hemos visto ya unos datos muy certeros. Hemos establecido ya las necesidades, algunos elementos importantes de aprendizaje para todos, pero yo creo que lo fundamental, y no es quitarle pues trabajo a las clínicas ni a los consultorios, pero lo fundamental es aprender de las mascotas y tener un trabajo o enfocar su mantenimiento desde el punto de vista preventivo. O sea, no esperar que el animalito tenga un cuadro febril, o que tenga una diarrea, o que tenga un vómito, o que tenga un dolor, o que tenga, en fin. ¿Cómo se puede abordar el tema de la medicina preventiva en casa? Que es, yo creo que es lo más importante. Y es fundamental, es la piedra angular en este momento de las clínicas veterinarias. Si nos ponemos a pensar, la medicina preventiva es mucho más importante que la medicina curativa. Y eso no quiere decir, por ejemplo, que disminuya la cantidad de animales que van a una clínica veterinaria. Para nada. Si usted es un veterinario que sabe que la medicina preventiva es muy importante, entonces le dirá a los propietarios que vayan mínimo 2 veces a la clínica veterinaria en el año. ¿Para qué? La medicina preventiva es una medicina que se está moviendo en este momento en las clínicas veterinarias hace más o menos 2 años. Gracias a pero muy nuevo, o sea, la lógica dice que uno debería pues, tener unas claras prevenciones para que su animal no tenga que llevarlo en un estado mucho más adelantado de enfermedad, que eso genera pues obviamente traumatismos, todo es de afán, porque hay todo es urgente, sobrecostos, etcétera. Es muy nuevo entonces. Claro, porque el paradigma familiar de las familias y las constituciones de las familias ha cambiado. Y ese cambio del paradigma hace que las personas consulten más al veterinario para saber qué tiene el paciente o el integrante de la familia, perro, gato, ave, para que no vaya a pasar lo que acabas de decir. Y para eso, por ejemplo, con respecto al propietario, debe tener unas responsabilidades específicas que deben ser muy claras en el momento en que adquiere una mascota, que ojalá sea adoptada. La primera es que los perros y los gatos deben vacunarse y tienen diferentes esquemas de vacunación de acuerdo a su edad. Entonces hay más cantidad de vacunas cuando son más cachorros por algo fisiológico que pasa desde cuando nacen y están en contacto con la madre hasta más o menos los 6 meses. Y después, cuando el paciente es adulto, debe revacunarse a ese paciente anualmente durante toda su vida. Es muy importante porque lo que hacemos es disminuir la casuística que se da cuando hay, por ejemplo, enfermedades virales que en ocasiones se convierten en enfermedades emergentes en la ciudad. Hay momentos en que, gracias al cambio ambiental y a la cantidad de perros, aumenta la cantidad de enfermedades virales que se presentan en la ciudad. Entonces, ¿qué hace la vacuna? Previene para cuando llegue la enfermedad ya tengamos unos soldaditos y esos soldados destruyan esa enfermedad y protejan al animal. Es responsabilidad principalmente del propietario. ¿Qué más podemos hacer en medicina preventiva con un animal? Los animales se bañan, los perros y gatos se bañan. Y tener un perro en buenas condiciones con respecto al aseo disminuirá las enfermedades que tengan que ver con piel. Y la observación, José, súper importante la observación del dueño, el propietario con respecto a su mascota. Cambios en la alimentación, vómitos constantes, diarreas constantes, cambios comportamentales, disminución en la ingesta de líquidos. Esa observación puede hacer que como medicina preventiva se la contemos al médico veterinario y de ahí podamos sacar con unas ayudas diagnósticas
un diagnóstico antes de que se presenten los síntomas, porque hay enfermedades que son asintomáticas y muy peligrosas, como las enfermedades de los humanos, igualitas, como la hipertensión, la diabetes. Eso puede pasar también en un animal, enfermedades silenciosas como las enfermedades renales, que cuando empiezan a presentar sintomatología, el paciente está muy mal. Politécnico Cianco, una institución técnica de alta calidad. Estudio auxiliar en administración ganadera y producción agropecuaria, mecánica dental, salud oral y veterinaria. 444-5558. Las técnicas del campo. Me dijiste que el propietario del perro o del gato puede ejercer digamos, prevención sobre sus animales. Y ejercerlo requiere obviamente tener la manipulación, el conocimiento y el acceso a ciertos medicamentos. ¿Cuáles son esos? Bueno, hay acceso a ciertos medicamentos. Entendiendo, perdón, que obviamente quien medica, quien formula es el médico veterinario, pero ¿qué está a la mano del dueño en la casa para prevenir? Para la parte preventiva, precisamente ligado como a lo que hablamos anteriormente. Hay dos formas de prevenir con respecto a los medicamentos. Hay unos medicamentos de libre venta que son medicamentos que sirven, por ejemplo, para la limpieza del animal y para, en ocasiones, manejar el dolor en un paciente que tiene una enfermedad de base dolorosa. Pero tenemos que tener muy claro que algunos antibióticos son de uso médico veterinario y que si se formulan deben ser suministrados a la mascota de la manera en la que fue formulada. Es decir, si usted no formula un medicamento de manera adecuada, el paciente puede estar subdosificado. Eso quiere decir que el medicamento no está haciendo el efecto específico en los tejidos del paciente, o puede ser sobredosificado y en ese momento esa sobredosificación va a dar problemas en diferentes sistemas en el paciente. Con respecto a esos medicamentos tenemos unos grupos importantes. Los antibióticos, que deben ser manejados de manera muy cauta. Manejar un antibiótico con frecuencias y días diferentes a los que el médico veterinario ha sugerido puede cambiar la enfermedad y puede hacerla mucho más fuerte. Y al hacerla mucho más fuerte, cuando vuelvan a la clínica veterinaria, el paciente tendrá de pronto una resistencia a ese medicamento y habrá que cambiarlo. Y no solamente eso, vamos a tener más costos y, por supuesto, el costo fisiológico para el paciente va a ser aún mayor. Tenemos medicamentos analgésicos que disminuyen el dolor, que pueden disminuir el dolor en un paciente politraumatizado, por ejemplo, y en hospitalización se lo suministra el médico veterinario y el técnico auxiliar veterinario, porque es una de sus razones de ser en una clínica veterinaria. Y después de que salen de la hospitalización, ese paciente va a irse con una fórmula, con un analgésico parecido al que le suministraron en hospitalización. Hay otros medicamentos antipiréticos, que son aquellos medicamentos que disminuyen la temperatura del paciente. Y esos medicamentos son importantes cuando cursan enfermedades que aumentan la temperatura, que producen hipertermia secundaria a una infección, por ejemplo. Tenemos un abanico de medicamentos gracias al boom del que estábamos hablando antes y podemos manejarlos todos, pero con la asesoría del médico veterinario. Los libres los podemos utilizar cuando queramos, pero con cuidado también, preguntándole al médico veterinario si sugiere o no que los utilicemos, por ejemplo los suplementos vitamínicos, los limpiadores de oídos, algunas gotas para los ojos, porque a veces el propietario tiene una falla, y es que cuando se le manda por primera vez en una formulación un medicamento, cuando cree que el perro tiene la misma patología lo vuelve a utilizar. Y a veces no es la misma patología y lo que está haciendo es un daño en el tejido del paciente. Por ejemplo, en problemas oculares se ve mucho ese tipo de patologías secundarias a un mal uso de un medicamento. Usted está viendo las técnicas del campo. Cianco es una institución técnica de alta calidad.
la cual forma con un carácter diferenciador a jóvenes que puedan desempeñarse exitosamente en diferentes sectores productivos. Te invitamos a conocerla. Bienvenidos a Cianco. Politécnico Cianco. Las técnicas del campo. Te invitamos a conocer más de nuestra institución. Técnico laboral por competencias en auxiliar veterinario. El objetivo de este programa es asistir las actividades terapéuticas en la atención a animales según indicaciones del veterinario, además de desarrollar actividades rutinarias para el manejo de instalaciones y atención de animales. Politécnico Cianco. Las técnicas del campo. Te invitamos a conocer más de nuestra institución. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Además, visita nuestro sitio web www.cianco.edu.co. Matricúlate ya en el Politécnico Cianco y comienza a labrar tu futuro. Politécnico Cianco. Las técnicas del campo. En el Politécnico Cianco puedes desempeñarte como auxiliar veterinario y auxiliar en administración ganadera y producción agropecuaria, crédito educativo automático. Y comienza a labrar tu futuro. Usted está viendo las técnicas del campo. Hoy en las técnicas del campo vimos manejo responsable de mascotas. Mi nombre es Joel Manuel Agudelo Camacho, docente de Cianco, y en las técnicas del campo aprende haciendo.